La deuda histórica del federalismo en Argentina y las fallas del gobierno para concretar políticas públicas en el interior. De este tema vamos a estar hablando junto a Marina con Enrique Esteves, diputado nacional por Santa Fe, socialista y reformista. Bueno, las grandes diferencias, deficiencias que tiene la distribución, estas distorsiones federales, ¿no?, más importantes que se visualizan desde el interior de nuestra República Argentina. Vamos a saludarlo al diputado, agradecerle por el tiempo y por la posibilidad de hablar, de charlar un rato junto a nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Vamos a ver si podemos recuperarlo ahí al audio. Está muteado el diputado Esteves. Seguramente lo vamos a tener. Pero Marina, un tema fundamental ¿no?, de discusión y de debate. Así es, Ezequiel. Bueno, que venimos planteando en distintas ediciones de Telediario Federal tiene que ver con la editorial y la línea que trabajamos aquí, ¿no? Las desigualdades entre la ciudad y el interior del país, lo que tiene que ver con los subsidios, en este caso también la distribución de las vacunas, cuestión que había denunciado inicialmente el diputado, que me parece que ya está en condiciones de dialogar con nosotros. A ver, Esteves, si lo escuchamos. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Fuerte y claro. Bueno, buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Buenas tardes. Bueno, si quiere empezamos a hablar con el tema que planteó Marina allí, el tema no menor de la distribución de vacunas en la Argentina. Bueno, como ustedes saben, la distribución de las vacunas en la Argentina se da en base al porcentaje que representa cada provincia en la población total. Nosotros, lógicamente, venimos haciendo un planteo que tiene que ver con la necesidad de construir ese criterio de distribución en base a algunas características que tienen las distintas poblaciones. No en todas las provincias, por ejemplo, existe el mismo porcentaje de población con algún problema o de personas que sean esenciales, con lo cual ese es un elemento que no se tiene en cuenta al momento de distribuir las vacunas entre las distintas provincias y se toma un número estándar que tiene que ver con la participación que tiene la población de una provincia con la población total. Amén de que también hay distintas velocidades en las cuales en las distintas provincias se viene vacunando. Si bien en el último tiempo eso ha mejorado, podríamos decir que sustancialmente, sí vemos que la distorsión existente entre la composición de la población de distintas provincias hace de que se pudiera distribuir de una manera no solamente más transparente, sino fundamentalmente en base a criterios que ayuden a combatir o básicamente a prevenir que personas que tienen algún problema de salud o que son esenciales estén con una mayor exposición al virus. Allí surge, digo, a partir de este debate y esta discusión, la necesidad de las provincias de empezar a comprar sus stocks, ¿no?, propios. Sí, eso es algo que se viene dando, han entablado negociaciones. Lo cierto es que por mejor buena voluntad que tengan los gobiernos provinciales, va a ser muy difícil efectivamente que se puedan encontrar cantidad de vacunas. Ustedes saben que la posibilidad y la fuerza que tiene el Estado Nacional sin duda es mucho mayor al que pueden tener las provincias. Y en el caso de que se consigan esos contratos, que ojalá así sea, el tiempo para que esas vacunas lleguen a la Argentina es un tiempo largo, ¿no? Con lo cual hoy básicamente dependemos con el cumplimiento de los contratos que hizo el Estado Nacional, con los distintos laboratorios o en el caso de países también con países. Bueno, estábamos viendo, diputado, recién que legisladores de Juntos por el Cambio le van a pedir a Bisotti explicaciones acerca de la segunda dosis, particularmente de la vacuna Sputnik V. Bueno, las demoras por las que no están llegando al país, explicaciones en esa línea, pero consultarle en términos generales cómo evalúa la distribución de vacunas y también la campaña de vacunación en el país. ¿Se está dando de manera equitativa, igual, armónica en todo el territorio nacional, o esta diversidad que existe en nuestra geografía, en nuestra Argentina, se manifiesta también en la instancia de la vacunación? ¿Cuál es el diagnóstico que se hace a esta hora? Bueno, como todo en nuestro país es complicado y el proceso el proceso para conseguir vacunas fue un proceso en el cual obviamente la ciudadanía tenía pocas explicaciones
y no hubo la claridad suficiente. No solamente en lo netamente contractual, sino también en la información respecto de ese temor que existía respecto de la vacunación. Recordemos que también ha habido legisladores, recuerdo particularmente, sin dar nombre, ¿no?, pero una legisladora de Juntos por el Cambio de la provincia de Córdoba que planteó, ¿no?, qué era lo que le estaban inoculando a la gente, como un veneno, digamos. Ese tipo de cuestiones han generado mucha desazón, mucho ruido, mucho temor y desconfianza en la ciudadanía, porque claro, todos estamos con miedo, hay poca información, son muchos los trascendidos, y eso, con una comunicación deficiente por parte de los gobiernos, en este caso el gobierno nacional, hace que se genere una desconfianza que después reconstruir esa confianza con la ciudadanía lleva mucho tiempo. Y tenemos que saber que también estamos en un país en el cual el debate político gira en torno a profundizar las diferencias. Y eso hace que también cada tema, busquemos el que busquemos, caiga dentro de esa polarización o de esa grieta, como comúnmente llamamos, y que eso, lejos de dar una respuesta a la ciudadanía o generar certezas, lo que termina sucediendo es que genera mucha desconfianza y dudas en cuanto a por qué se contrataron determinadas vacunas, qué fue lo que pasó con el contrato con Pfizer, por qué se aprobó una ley que decía algo que estaba mal en el Congreso, las vacunas sirven o no sirven, cuál es mejor vacuna, cuál tiene mejor... Bueno, es decir, cada uno de estos debates, lejos de aportar claridad y reconstruir confianza con la ciudadanía, bueno, nos alejan de ese objetivo. Y en Argentina todo el proceso de contratación, como el proceso de vacunación, estuvo signado por esta realidad, donde aparte, como si todo esto fuera poco, se agrega lo que fue VIP, que la verdad es que obviamente ha generado muchísimo malestar en el marco también de la ciudadanía. Diputado, hablando de la coparticipación federal, cambiándole un poquito de tema, pero no tanto, porque tiene que ver con esto, ¿no?, con la equidad en la distribución de los recursos entre distintas jurisdicciones de un país. Creo que es una de las falencias históricas, ¿no?, de los gobiernos respecto a la equidad en la distribución. ¿Cuál es su opinión respecto a la coparticipación federal? A ver, lógicamente discutir la coparticipación en la Argentina nunca fue algo sencillo ni lo va a ser, y por eso concretamente no se discute, ¿no? Y no podemos encontrar una solución. Entonces, de alguna manera, como les venía diciendo recién, en Argentina hay problemas que son problemas estructurales. Digamos, el debate de la coparticipación es un debate que hace obviamente a la cuestión vinculada al federalismo como una base fundamental. No hay federalismo real, sino hay un federalismo fiscal también, estamos hablando de recursos, pero tanto este tema como otros temas son problemas que en todo este proceso democrático, desde el 83 hasta la fecha, en algunos casos con la reforma del 94, en particular con cuestiones vinculadas a la coparticipación, lo cierto es que no hemos encontrado una respuesta. Para poder encontrar una respuesta a estos problemas, entre los cuales está la distribución económica en nuestro país a los gobiernos subnacionales, necesitamos concretar acuerdos, porque tienen que ser acuerdos a mediano plazo que a todos los actores de ese debate les garanticen una distribución justa y en base a objetivos y a necesidades que tienen todas las provincias. Mientras no podamos generar las condiciones políticas para que ese debate se pueda, digamos, o para que esa conversación, para poder reflexionar ese tema en un tono, podríamos decir, constructivo, va a ser muy difícil que lo podamos abordar para encontrar una solución. Y esto lo digo realmente porque creo que ideas hay muchas respecto de todos los temas, entre los cuales está el tema de la coparticipación. Pero llevar esas ideas a la práctica no lo ha podido hacer ningún gobierno, porque efectivamente ningún gobierno nacional, el que fuere, ¿no?, uno puede elegir con absoluta libertad en este caso, va a poder dar una respuesta
a estos problemas que, vuelvo a repetir, son estructurales, porque son soluciones no sencillas y que ningún gobierno va a tener el poder para poder modificar eso, así saque, no sé, el 60% de los votos, porque son temas muy profundos, muy complejos, que requieren de acuerdos complejos también, y que fundamentalmente esos acuerdos van a tener sentido si hay una mirada a mediano plazo, que hoy en la Argentina, lamentablemente, por la cuestión política, es una expectativa nula, podríamos decir, en este tiempo. Bueno, no hay que perder la esperanza. Esteves, veíamos que la fuerza que usted representa presentó un proyecto en el Congreso para que se conforme un Consejo Económico, Social y Político con una perspectiva federal y con poder de decisión. Digo, ¿sería esta una herramienta a lo mejor para avanzar en esa línea? Sí, claro. Bueno, la esperanza, lógicamente, que no la perdemos y realmente estamos convencidos de que puede existir en nuestro país otra realidad. Pero para eso necesitamos hacer las cosas de manera distinta de la que las venimos haciendo hasta ahora, y para poder hacer eso necesitamos construir algunos acuerdos. En el camino de la construcción de esos acuerdos, cuando yo recién les decía, necesitamos generar las condiciones, ¿no? Nosotros, el socialismo propone desde la década del 80 la creación en el Congreso de la Nación, por ley, de un Consejo Económico, Social y Político. Y a diferencia del Consejo Económico y Social que puso en marcha este gobierno, obviamente nos parece bien, pero no es la idea que nosotros entendemos que se necesita. ¿En qué sentido? Primero, le falta la pata política. Nosotros creemos que tiene que haber una representación de los partidos políticos con representación parlamentaria en el marco de ese Consejo Económico, Social y Político. Y por otra parte, creemos que tiene que haber representantes de las provincias, cosa que tampoco hoy se ve. Claro. Si nosotros no contemplamos en el análisis de la realidad argentina el peso real y estratégico hacia el futuro que tiene el interior del país, no vamos a poder encontrar ninguna respuesta a nuestros problemas. La respuesta a los problemas de la Argentina tienen que obligatoriamente tener la mirada del interior del país. Y esto lo podemos ver en el tema coparticipación, lo podemos ver en el tema de los subsidios, lo podemos ver en temas... ¿Cómo? En la obra pública, digo, también. Bueno, en la obra pública, lógicamente, en las economías regionales, en temas tan importantes que se debaten, doy un ejemplo nomás, la hidrovía, ¿no? Que para la Argentina es una decisión tan trascendente por lo importante, por la potencialidad que abarca a todo nuestro país, por lo menos del centro al norte, tener una hidrovía en el marco de un plan estratégico que hoy no hay, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para en Argentina poder dar un debate respecto de una reforma laboral? ¿Cómo hacemos para pensar que una reforma laboral no tiene que flexibilizar derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero que tiene que garantizar que hoy el 50% de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país no tienen un solo derecho porque están en la informalidad total? ¿Cuántas veces se intentó discutir este tema en la Argentina y nunca se logró? Bueno, porque no están dadas las condiciones desde nuestro punto de vista, y desde nuestro punto de vista esas condiciones las puede generar un ámbito de diálogo y consenso institucional como es el Consejo Económico, Social y Político. Diputado, lo llevo al tema de biocombustibles. Hay un sostenido avance estatal en este tema para derogar la 26093, la ley. ¿Cuál es su mirada respecto a este tema también que tiene que ver con el federalismo en la Argentina, la ley de biocombustibles? Nosotros, desde ya que lo ideal sería poder tener una nueva ley, pero no una nueva ley en las características o de las características que está proponiendo el oficialismo. Claro. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos hoy es la necesidad de una prórroga en la cual estamos y darnos el tiempo para analizar un proyecto que fue realizado justamente por las provincias donde entre las cuales está la provincia de Córdoba, lógicamente, en las provincias en las cuales hay mayor producción
de biocombustibles. Y el tema de los biocombustibles tiene algunas particularidades, porque tiene que ver con economías regionales, porque tiene que ver con una industria que se puede desarrollar todavía muchísimo más de lo que está desarrollada, y porque es una industria que garantiza, obviamente, una perspectiva de futuro que también está vinculada al cuidado del ambiente. Sabemos que los biocombustibles generan mucho menos dióxido de carbono de lo que generan los combustibles fósiles, que son una fuente de energía que tiene más pasado que futuro, y entendemos también de que como una economía regional que tiene perspectiva de crecimiento podría generar muchísima mano de obra que para nosotros es muy importante porque son empleos obviamente tan necesarios en nuestro país, que también obviamente es algo que podemos exportar, y que por último, la mirada de las economías regionales también tiene que ver con la necesidad de dejar de concentrar todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el área metropolitana, porque desde un punto de vista demográfico, desde un punto de vista urbanístico, eso tiene un volumen que es imposible para cualquier Estado de abordar para poder garantizar derechos y resolver problemas que hoy están en esa región. Con lo cual, todo lo que incentive el crecimiento de las economías regionales, que eso signifique también oportunidades para los pueblos de esas regiones, es algo que desde nuestro punto de vista, obviamente, la Argentina a lo cual tiene que apostar, y el proyecto que hoy está proponiendo el oficialismo reduce mucho los cortes, genera una concentración de poder muy importante con dobles responsabilidades en el marco de la autoridad de aplicación, y sinceramente creemos que puede haber una ley mucho mejor de lo que se está proponiendo. Bueno, ojalá se dé ese debate. Se nos acaba el tiempo, diputado, pero yo quería hacerle una consulta. Nos quedaron varias cosas afuera. Hace algunas semanas en el interior del país asistimos a un paro de transporte. Los choferes desplegaron esa medida de fuerza porque no les otorgaban el aumento que en AMBA sí se dio. Las empresas de AMBA recibieron un subsidio mucho más grande que las empresas del interior, y eso terminó impactando en los usuarios, así en términos concretos. Pero quería preguntarle brevemente cuál fue su posición en el tratamiento del proyecto de ley de zonas frías con tarifas diferenciadas para las provincias que, tienen otras condiciones invernales. Bien, lo que decís del subsidio del transporte es lo mismo que viene sucediendo en general en el país desde hace muchos años, y nosotros lo que propusimos es, independientemente de las medidas que tomen en estos días para alivianar un poco la situación crítica, en Argentina necesitamos que haya una comisión donde estén obviamente las provincias, pero donde esté también el Ministerio de Transporte, donde se puedan rediscutir un poco los criterios de distribución de subsidios. Respecto de la ley de zonas frías, votamos a favor. Nos parece muy importante garantizar que en determinadas regiones del país que están establecidas en base a las temperaturas, se puede, en base a determinados criterios familiares, tener descuentos de entre un 30 y un 50% en la tarifa de gas. Creemos que es importante, pero también desde nuestro punto de vista, y presentamos un proyecto en este sentido, creemos que el gas envasado, es decir, las garrafas, lo que comúnmente se distribuye a través de garrafas, tiene que tener la composición, su precio, como si fuera un servicio público, porque lo cierto es que quienes no tienen gas de red natural pagan mucho más el gas de lo que lo pagan los usuarios que tienen sí una red de gas, y eso no nos parece que sea justo, y creemos que se puede dar una respuesta al respecto. Así pensaban esto, diputado, productores, distribuidores y consumidores, esa cadena que hay que corregir, ¿no? Indudablemente, porque el costo lo terminan pagando los consumidores. Hay que, de una vez por todas, sincerar, blanquear la economía en esos aspectos para federalizar. Y no lo creemos como algo utópico, esperemos que sea algo de mediano plazo, estas expectativas que estábamos planteando en la charla de hoy. Ha sido muy amable, diputado, por el tiempo y por la posibilidad de hablar de estos temas necesarios para nuestro país. Por favor, les agradezco a ustedes. Soy socialista y reformista por la reforma universitaria de 1918. Hoy es un nuevo aniversario que se originó en la Universidad Nacional de Córdoba, así que también aprovecho
para enviar un cálido saludo por aquellos lados. Bueno, muchas gracias oportuno, a ustedes y a claro. disposición. Totalmente. Claro. Gracias, diputado, muy amable. Chau, hasta cualquier momento.